Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Más fe y más amor pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este estudio sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar entonces con esa postura de orar sentado y con diferentes personajes bíblicos que avalan esta postura de orar sentado, pero que a veces no es lo más conveniente. Entonces, dice que orar sentado es la postura del que busca instrucciones por medio del profeta o instrucciones directamente de Dios. Vimos en el video pasado lo que nos contaba el rey David, de oró sentado, Elías, Elí, y el joven Eutico que se quedó dormido. Una de las cosas por lo cuales, a no ser que usted esté meditando y usted ya esté por allá con papá Dios, no ore sentado. Vamos a ver, aunque hay excepciones en esto. El profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 1, dice: aconteció que yo estaba sentado en mi casa, Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Mire, él está diciendo que estaba sentado con los ancianos. Yo no sé, aquí no dice, y lo he buscado en varias versiones, no dice qué estaban haciendo, pero hablando del otro no era. Tomando trago no era, ¿verdad? Y que cuando estaban ahí todos sentados, los ancianos, quién sabe qué estarían haciendo, discutiendo qué. Dice que allí se posó sobre él, sobre Ezequiel, la mano de Jehová el Señor. Posiblemente estaban en una reunión. Mire, a veces sucede, sí, que uno está sentado hablándole de Dios a una persona y de repente el Espíritu Santo toca a la persona empieza a llorar, la persona empieza a temblar, porque la misma presencia va, así tú estés sentado, ¿verdad? La misma presencia de Dios va y hace cosas maravillosas. Y vamos con el profeta Eliseo. Mira que aquí están los profetas mayores: Elías, Ezequiel, Eliseo, Daniel. Aquí están, oraban sentados. Eliseo en Segunda de Reyes 4:40 nos dice: pero sucedió que comiendo ellos, los profetas, de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. ¿Qué pasó aquí? Estaban comiendo, pero estaban comiendo Eliseo y unos profetas. Estaban sentados, ellos no iban a estar parados comiendo. Y dice la palabra que inmediatamente bajó el Espíritu de Dios y les dijo: oh, vino palabra de Jehová a los profetas. Y antes de comer, el Espíritu de Dios les dijo: ojo, hay muerte en esa olla, no coman esa olla. Pero papá Dios no quería que ese guisado, a pesar de haberle echado esa hierba, no quería que ese guisado se perdiera. Y luego llegó el profeta, lo bendijo, lo limpió, echó ahí una sal, no me acuerdo, y ya se pudo comer. ¿Ok? Bueno. Y también hay aquí algo que habla de los hijos de Israel, del pueblo de Israel como tal. Dice, en Jueces 20:26 dice: y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Todo el pueblo estaba sentado. Todo el pueblo estaba sentado
sentado unánime en oración y ayunando. Lógicamente, si usted va a estar, dice que de aquel día hasta la noche, o sea que desde el día, no sabemos si desde la mañana, desde el mediodía, pero hasta la noche, gente que no comía y gente que estaba ayunando y gente que estaba ahí en la presencia de Dios, pues muy lógicamente podrían estado sentados, ayunando, orando por cuestión de sostenerse y todo esto, ¿verdad? Entonces, tenemos estas situaciones donde orar sentado. Ahora bien, vamos a volver a hacer las reflexiones en este sentido. David recibió sentencia, la sentencia por medio del profeta Natán. Posiblemente fue muy fuerte para él. Cuando el profeta Natán fue a David a llevar la profecía, David estaba sentado en su trono y ahí la recibió. Era una audiencia, el rey estaba aquí, recuerden, y allá. Llegó el profeta y le dijo, mire papá, le leyó esa cartilla, Dios mío. Elías estaba en la cumbre del monte, sentado, orando, reflexionando, pensando en la ley, en los mandamientos, o quizá solo estaba su cuerpo ahí, él estaba en otra cosa. Por la interrupción de esa reflexión, donde él está reflexionado, Elías se enojó y envió fuego, tal vez por interrumpir pues ese momento de comunión con el Padre. Y Ocosías estaba interrumpiendo aquel momento sublime. La oración es un momento de respeto. Porque es que yo no estoy hablando con cualquiera. Yo estoy hablando con mi papá Dios. Entonces es un momento, mira, a mí aquí a veces me tocan la puerta y después, yo me cansé de tocarle y yo estaba ahí. Pero a veces cuando uno está en oración, cuando uno está con su papá, uno ni oye que le está llamando. Elí estaba sentado en una silla en el templo, orando. No estaba arrodillado, no estaba parado, no estaba prostrado, no estaba mirando a Ana. Que él no entendió que Ana era llena del Espíritu Santo de Dios y pensó que estaba borracha, Dios mío. Como cuando cayó el Pentecostés, que le dije, pero es que esta es la tercera hora del día, ¿cómo así que esta gente está borracha? Están llenos de mosto. Porque la gente, cuando Dios no le ha abierto esos ojos en el Espíritu, se ríe de las cosas que uno. Y yo le digo a Dios que me cierre bastante esta boquita porque piensan que es que uno está loco, piensan que uno está borracho, piensan que... Y es el Espíritu Santo de Dios que hace eso. Pero cuando usted está en un nivel y el otro está para otro nivel, eso no da. Entonces, él estaba, de hecho, Ana, después de ahí, Jehová se acordó de su oración y pudo concebir. Pero después de eso, ¿qué le pasó a Elí? Ay, Dios mío, a Elí le vino otra cosa. Oh. Ana estaba metida en oraciones y en un momento que no le competía, cuando llegó el profeta en 1 Samuel 4:13 dice, estaba sentado mirando en una silla y cuando escuchó la toma del arca, Elí cayó detrás de la silla y se desnucó y murió. Póngame cuidado. Cuando Ana estaba orando, Elí estaba sentado mirando, en vez de ir a reprender a esos hijos allá, que por eso perdió la profecía. Cuando Ana se fue y cuando se fueron para la guerra y todo ese enredo, estaba Elí sentado también. Él le fascinaba estar sentado. Y cuando escuchó eso, se cayó de para atrás y se desnucó. A toda hora no se puede estar sentado. Mire que las dos primeras veces, cuando David
Y cuando el profeta Elías, Dios avaló ese estar sentado. De hecho, el profeta Elías le dio mucha rabia y eso mandó hasta fuego, cayó, porque lo sacaron de donde él estaba con papá, allá en su monte arriba, y llega el otro a interrumpirlo. Los hijos de Israel son el pueblo de Dios. Todo un pueblo se sentó a ayunar y a orar todo un día. ¿Eso cuándo fue? Cuando la guerra con Benjamín. Todo el tiempo consultaron a papá y pidieron dirección y oración. No se movieron sin la dirección de Jehová. Ellos dieron gracias por la victoria y siguieron clamando y esperando la dirección del Padre. Entonces fue muy diferente estos hijos de Israel sentados esperando dirección de papá. El joven Eutico, el espíritu del sueño, tomó a Eutico. Mire, hay algo y yo les digo, yo soy el Señor Padre. Ustedes no han visto que hay gente que mientras la alabanza está bien, está despierta. Mientras las ofrendas está despierta. Llega la palabra, se duerme. Llegan los anuncios, vuelve y se despierta. Mire, hay un espíritu, Jehová lo reprenda, que cuando están dando la palabra, la persona se duerme. Y yo lo digo porque hasta a mí me ha pasado, yo soy Dios mío, la otra vez tuve que salirme por un ladito y echarme agua y volver, y yo dije, Señor, aquí estoy de nuevo. Porque es un espíritu inmundo que coge a la gente en el momento de la palabra. Yo lo he visto, ¿sí? El discurso de Pablo se alargó hasta la medianoche. Eutico se quedó dormido. No aguantó porque el espíritu del sueño lo tomó. Por eso a veces no es bueno orar sentado. Y lo tumbó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo se echó sobre él y le dio espíritu de vida, aliento de vida. Se echó sobre él y le abrazó. Luego Pablo oró con él hasta el amanecer y el joven quedó vivo y fueron consolados los hermanos de Troas. Eutico estaba durmiendo, no estaba escuchando, no estaba diciendo, estaba durmiendo. Ezequiel estaba sentado con los ancianos, orando o disertando algo, o escudriñando, o en una conversación agradable a Dios, porque es que si esa gente no hubiera estado en una conversación agradable a Dios, papá no hubiera bajado, y en su momento llegó la gloria y se posó sobre Ezequiel la mano de Jehová. Papá llega cuando la atmósfera está limpia. Él no llega en medio de inmundicia. Él llega cuando la atmósfera está limpia. Sentado, parado, el Padre envía su Santo Espíritu. Por eso es que es muy importante que antes de usted empezar su oración, que antes de usted empezar su clamor, usted limpie los aires. Usted ponga una alabanza para limpiar los aires. Le cante, prepare la atmósfera para que venga su papá. Pero no estilo cajero. Oración estilo cajero. Ay, Señor, yo necesito esa plata para los servicios, papá, porque yo qué voy a hacer. Ay, Señor, ayúdame. Terminó la oración un cajero. Papá Dios no es un cajero. Y finalmente Eliseo salió un hijo de profeta a recoger hierbas. Y sin saber que eran venenosas, las echó a la olla. Cuando Eliseo y los hijos de los profetas estaban comiendo sentados, gritaron, hay muerte en esa olla. Yo me imagino yo, que como es costumbre de nosotros, muchos de nosotros oramos antes de la comida, antes de meternos a la boca, la bendecimos, gracias Señor por estos alimentos. Yo me imagino que eso sucedió aquí.
porque, por Dios, ya iban a comer. ¡Ojo! Mínimo ya habían orado ante esa olla. Dios te cuida en todo momento. Nosotros somos los que hacemos las cosas mal. Cuando eres santo, se santifica todo. Los santos no son los que están allá de yeso y de barro y de lata. Los santos son los que creemos en la palabra de Dios. Los santos son los que buscamos la coinonía con papá. Cuando estamos en coinonía con papá, todo alrededor se ilumina y se quita esa harina de la olla. Así haya pecado, Dios limpia. Cuando estamos consagrados para Dios, cuando estamos predestinados para Dios, Dios siempre nos va a cuidar y nos va a proteger. Bueno, hasta aquí esta primera entrega de las formas de orar sentado. Bendiciones, suscríbase y denle like.